si tú estás conociendo una joven y tú vas a su casa y tú ves que esa joven no respeta a su madre, es haragana para hacer el oficio, y tú ves esa actitud como pesada con su madre, ¿cómo tú crees que te va a tratar a ti? Bajo el nombre de resistencia, lucharemos con verbo y ciencia. Fe cristiana nos sostiene, el sistema tiembla y no nos frena. Bienvenidos al podcast de Resistencia. El día de hoy, pues, como todos los días, venimos con un tema bastante interesante, pero venimos después de Semana Santa, pero el día de hoy no venimos a hablarles de la Semana Santa, sino del tema ¿con quién me casaré? Muchos tienen ese interrogante y fue el primer tema que se hizo en el podcast, como algunos recuerden, que fue el noviazgo cristiano. Pero hoy vamos a entrar en otra etapa de ese mismo tema. Por eso hoy nos estarán acompañando Christopher, Aleluya. Josía y Darwin. ¿Con quién me casaré? ¿Con Hoy quién te bajamos casarás? on fire. Bueno, Demasiado interesante. Ustedes saben que antes de yo soy casado, pero antes de yo casarme, yo buscaba mucho ese contenido. Estaba muy ansioso por conocer cuáles son las técnicas, qué es lo que Dios, como que lo que Dios quería para mí. Y yo no encontraba ese tipo de contenido. no, pero si tú lo O buscas sea, ahora, tú ves que hay mucho ahora de ese sí, contenido. quizá no buscaba en la plataforma o quizá no la buscaba de la manera correcta, pero nada, algo que sí, como lo dice el título del video, ¿con quién me casaré? Eso fue un libro que me ayudó bastante a mí, antes de yo casarme, que el autor es Luis Palau. Lo pueden buscar, así mismo se llama, ¿Con quién me casaré? Es un libro que yo se lo recomiendo a todos los jóvenes adultos que están solteros, divorciados y todas las personas que están buscando esta información. Y ese como enfocado, por lo menos en mi parte personal, quiero como desarrollar parte de lo que me ayudó ese libro, porque de verdad que me ayudó bastante a mí. Bien, bien. Antes de que tú digas eso, ¿cómo tú diste con ese libro? Me dio esa pregunta. Mira que gracias por recordarme, por traerme la memoria. Yo estaba trabajando, estaba en San Cristóbal, recuerdo. Y yo siempre en la librería, en el Yum, en la Sirena, en la parte de los libros, yo siempre paraba mirando, buscando libros. Y justamente ese día veo este libro rojo y veo que dice, ¿con quién me casaré? Y yo en ese momento estaba soltero. Y cuando yo vi ese título me llamó muchísimo la atención. Y leí un poco de la introducción y dije, wow, este libro es Es tremendo. lo que yo necesito, Sí, dijiste tú. me compró la portada, me compró la introducción y realmente fue un libro que me ayudó demasiado. Es un libro pequeño, pero que contiene gran sabiduría. Qué bueno. Sí. Y puede hablar un poco acerca de De lo que dice el libro. sí, lo que te ayudó y eso. Bueno, Lo esencial. sí, vamos al contexto de eso. Ese libro tiene varias partes esenciales. Una de las primeras que habla es eh, de Génesis, capítulo 2 versículo 16, creo que es, de que donde habla que dice que no es bueno que el hombre esté solo, el cual Dios hizo una ayuda idónea para él y esa ayuda idónea es la esposa. Comienza con lo que es el noviazgo, con la relación del noviazgo, y luego eso es lo que te lleva al matrimonio. En mi experiencia personal, yo como cristiano tenía como un año en el Evangelio cuando conocí ese libro, digo, mucho menos de un año, y como no entendía cómo era el sentido, cómo se le pedía Amor. amor a una sierva, cómo tenía que enamorarla. Para mí realmente fue algo muy confuso. Yo era como muy reservado, muy respetuoso, porque no entendía nada Tú tenías como miedo de faltarle al respeto. sí. Yo entendía que para yo conquistar a esa persona que yo tenía,
tenía que Dios venir tenía por una que revelación. convencerla a O ella. tenía que venir un profeta y decirme, mira, esta es la Esa es tuya. la tuya. Sí, literal yo tenía como ese concepto, pero a medida de que voy leyendo, que veo que dice que Dios no ha diseñado como esa persona específica para ti, de que lo primero que el amor no es ciego. O sea, si a ti una persona puede portar lo que sea de Dios, pero a ti no te gusta Físicamente. físicamente, o sea, tú no tienes que forzar esa relación, porque tú no puedes, como algo que va a ser eterno, lo que es El cuando tú te matrimonio. casas, el matrimonio es un vínculo sagrado que es hasta la muerte, como la Biblia lo dice, simplemente porque por lo que porte esa persona, por el ministerio, por el liderazgo. No, o sea, tú tienes que convencerte a ti mismo que a ti te gusta esa persona, porque es difícil que tú te levantes en la mañana y que la pareja que tú tienes a tu lado, tú como que la menosprecies, como que, wow. Hay que tener Entonces, mucha fe para... hay que librar, sí, hay que evitar esa batalla y hay que tener el entendimiento de que Dios es el mejor guiador. O sea, lo que nosotros nos toca es como orar. Cuando tú vas a conocer a esa persona que, que Dios ha diseñado para ti, pero tú tienes que buscarla. Ahora, el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo sí he visto testimonio de que Dios, sí, como que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el testimonio de Harrigan. No. No. Sí. Por ejemplo, en el testimonio de Juan Carlos Harrigan con su esposa, él dice que Dios puso como que le dio la revelación a su esposa y también a él, de que esa era su pareja. Ya, eso pasó con él, pero no No necesariamente necesariamente va a tiene que pasar pasar así. con todo. No. Realmente, en mi experiencia, como le dije, yo comencé, primero hay que ubicar el terreno, ver si ese terreno no tiene dueño, Ya. si ya Si la alguien tierra es Sí. es productiva. productiva, Si se puede si, sembrar. si ya alguien está sembrando. Realmente son varios los factores. Sí. Y lo primero es que cuando uno va a buscar a esa persona, tú tienes que entender que esa es tu esposa. O sea, tú no puedes andar de picando de que un chin aquí, de que déjame probar, de que a ver si esta. O de que voy a probar con esta, si no esta nos casamos y luego la suelto. No. Mm. Aquí en el cristianismo, como cristiano, cuando uno se casa, uno tiene que tener como esa visión con esa persona. Por eso es que ese proceso de noviazgo es como para tú conocer a esa persona, cuál es su conducta, cómo se maneja, y ahí es que tú te vas dando cuenta si esa es la persona que tú quieres para ti. Porque a veces también tú te enamoras físicamente, pero esa persona no porta, o sea, no tiene lo que tú necesitas. No te va a ayudar a ti a crecer espiritualmente, que es lo que tú buscas. Porque dentro de la misma iglesia pueden aparecer personas que no estén enfocados, no estén alineadas a tu visión. Y hay que tener mucho en cuenta eso. O que puede ser, al contrario, que tú no tienes lo que esa persona necesita. Porque también puede ser de las diferentes versiones. Entonces, en este libro se enfoca mucho en esa parte de que Dios no ha destinado una persona para ti, de que tú tienes que, por el conocimiento que tú tienes, como saber buscar a esa persona y dejar que el tiempo fluya, o sea, dejar que las cosas vayan fluyendo, porque en antes de yo casarme, yo vi que las cosas pueden ir pasando, como que Dios te va a ir ayudando también y van a pasar señales. Por ejemplo, mira qué sencillo, cuando yo conocí a mi esposa, eh, no pasó de que algo, ay, que yo la vi, amor a primera vista, no. O sea, hablábamos, no había de que nada así, de que como, como de que un enamoramiento de que a la Como primera. interés, no había No, interés de que no, así. nada. Eso surgió ya luego. Pero mira qué sencillo. Ella un día en la iglesia se le derrama un vaso de agua y yo como un caballero voy y busco un suape
Y, y seco esa parte ahí. Ahí, como eso a ella le despertó un interés Algo tan sencillo como con es. algo tan sencillo como ese. Que se sepa, José, no es para que tú agarres el swap y hagas lo mismo. Eso pasó con él. Eso pasó conmigo, en mi Sí. experiencia. Entonces, luego de ahí, no fue tampoco, sí fueron sucediendo cosas, que por ejemplo, di que vamos a orar, agárrese de la persona que usted tiene a su lado. Y precisamente. Uy. Coincidencia de la vida. Wow. Fran, Fran. la persona que tenía al lado era esa persona. Entonces, como que hay cosas que te van conectando y Poco a tú, poco. sí, y tú, por ejemplo, otro día estaba en el gimnasio, nunca la había visto y nos encontramos en el gimnasio. Otro día en el gimnasio, vi la hermana de ella y, y le hago el favor, ese día no andaba en su vehículo y la llevo a su casa y justamente cuando voy llegando, ella me está hablando de una hermana que también tiene la iglesia y eso. Y justamente cuando llegamos allá a su casa, que la dejo, ella estaba llegando ahí también. Y resulta Wow. que eran hermanas. Y ahí, como de ahí surge esa conexión. Pero tú te vas dando cuenta también ahí en el noviazgo, cómo es esa persona, cómo es su comportamiento, cuál es su carácter. Y esas son las cosas que te ayudan a ti con la guía del Espíritu Santo y con tu entendimiento, que si esa es la persona que, Que que Dios Dios. ha destinado para ti. Ya. Eso es parte. Bueno, yo lo que digo también es que tienen que observar, porque claro que el gusto viene de lo físico, porque tú no vas a empezar a observar a una gente si no te gusta. Por eso yo digo, antes de usted enamorarse de una persona, tienen que observarla, ver sus actitudes, en qué es buena, en qué es mala. Bueno, eso como quien dice, eso fui yo que lo hice, eso lo hice yo y me funcionó bien. Es que es así. Porque, por ejemplo, así como tú dices, eh, si tú estás conociendo una joven y tú vas a su casa y tú ves que esa joven no respeta a su madre, es haragana para hacer el oficio, y tú ves esa actitud como pesada con su madre, ¿cómo tú crees que te va a tratar a ti cuando ustedes estén en Eh, una casa? Y O oye, sea, no va a ser diferente. Te van a dar el mismo trato. mira, yo me acuerdo que yo me basé en eso. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo una vez, cuando tú vayas a conseguir novia, búscate una que sea igual que yo, que tenga mis actitudes. Y así mismito fue. Así mismito fue. Así la Te buscaste. buscaste una. Y yo chequeando, se parecía a mami. Y yo, No oh, físicamente, ¿verdad que no? O no. sea, está hablando de las De las actitudes y actitudes. eso. Y yo, bueno, si es igual que mami, me va a cuidar de más. Ay, Me va a cuidar de más. está profundo eso. Ya. Bueno, yo quiero decir algo. La Biblia habla acerca del yugo desigual. Para mí, la Biblia se refiere a que no necesariamente dos personas, porque sean cristianas, quiere decir que tengan el yugo igual. Porque en el mismo cristianismo vemos diferentes líneas, diferentes ramas. Incluso vemos que hay personas que, aunque sean cristianas, tienen una línea un poco más conservadora. Yo les recomiendo que si hay una persona que tiene una línea conservadora, tiene que buscarse, antes de todo, verificar y darse cuenta que esa persona que anda buscando tiene que ser de esa misma línea conservadora, porque eso ha traído mucho problema. Y es cuando, por ejemplo, dos personas son cristianas, pero tienen diferente mentalidad acerca del cristianismo. Una es de una línea, otra de otra, y eso ha traído mucho inconveniente en los O sea que matrimonios. Eso es el como, yugo desigual no es solamente Di que con una persona ajá, inconversa. no, eso también se basa en las en la diferentes diferente doctrina, claro, doctrinas. porque y es obvio, porque tú no, si tú te das cuenta que, por ejemplo, hay una línea que es bien conservadora y hay otra línea que es un poco más liberal. Ujú. Lo que entiendan.
Sí. son más liberales en cuanto a vestimenta. Hay personas que incluso a mí me pasó precisamente con Yadira. En una ocasión yo me estaba congregando en una iglesia, Yadira es tu esposa. mi actual esposa, que Dios la siga bendiciendo. donde quiera Amén. que Amén. Pues bien, donde me congregaba habían ciertos miembros, no el pastor, sino miembros que tenían una línea que era bastante conservadora. En esa iglesia hubieron 3 bodas y precisamente uno de los que se casó, yo empecé a juntarme con él porque habían pocos miembros y de los pocos jóvenes yo decidí empezar a juntarme con él. Entonces él me estaba transmitiendo lo que él creía acerca del matrimonio y una de las cosas, para poner un ejemplo de la que él me estaba hablando, era que la mujer no podía ponerse maquillaje. La esposa mía siempre le ha gustado ponerse su polvito y su cosa. Y ese muchacho me metió esa doctrina, me hizo una fortaleza mental, tanto así que yo tuve problemas serios con mi esposa por eso. Nosotros por Te poco, lo hablaba por la Biblia. él me lo hablaba por la Biblia y yo le decía a mi esposa por la Biblia, mira. Entonces, ¿qué pasa? Ella, por no hacerme sentir mal, ella lo que hacía era que en la casa no se lo ponía, pero se llevaba su pintalabio y su cosa en la cartera y una vez, en una ocasión, yo se lo descubrí. Pero ya eso era estando casado. Sí, estábamos casados, pero estoy poniendo un ejemplo, tú sabes. Entonces, cuando yo descubrí eso, por poco nosotros nos divorciamos. Wow. Eso fue una Por un maquillaje. eso fue una Por un construcción que maquillaje. se hizo. Entonces, ¿qué pasa? El pastor se dio cuenta de que mi relación, porque cuando tú estás mal en tu relación, tú lo reflejas eso, aunque aunque tú no quieras, tú lo vas a reflejar. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, él se dio cuenta que el problema, por donde estaba viniendo el problema, él tuvo que jalarme a mí y sacarme de ahí. Si no me logra sacar, convencerme, para que tú veas que hay Wow. cosas que quizá no estuviera casado con mi esposa. Pues estaba yendo a un extremo muy fuerte ya, porque nada más no era esa área. Yo puse un ejemplo, pero eran muchas áreas, tú sabes. Sí. El muchacho lamentablemente está divorciado con la esposa que él se casó y fue precisamente por esos problemas, tú sabes, porque no estaban de acuerdo en cuanto a doctrina. Por eso es muy necesario, antes de usted tomar la decisión de casarse, que le decía yo a Christopher fuera de cámara, que después de que uno toma la decisión de aceptar a Cristo como Señor, la segunda decisión más importante para mí es la persona que usted va a elegir para casarse, porque usted está haciendo un pacto con Dios, no se está hablando de que si no funciona, la dejo, busco otra, no. Usted hace un pacto delante de Dios y lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Por eso es necesario buscar siempre la dirección de Dios ante todo. Pero una de las evidencias que te puede dar cuenta si es de Dios o no es de Dios es en cuanto al yugo. Si usted cree que usted puede sobrellevar la creencia de esa persona, o sea, la doctrina que tiene en cuanto al cristianismo, es muy importante que traten de que sean la misma línea. Creo que es lo primero que una persona tiene que ver, porque la Biblia habla del yugo y yo creo que empieza por ahí. Luego entonces está la parte del atractivo físico para ver si realmente, o sea, tiene que atraerle algo de esa persona. No necesariamente todo, porque ahí entramos el tema, porque decimos, no, no se va a encontrar la mujer perfecta ni el hombre perfecto. Tendrán sus virtudes y tendrán sus defectos. Usted no va a encontrar una pareja perfecta porque si no tiene el moño como a usted le gusta, va a tener quizá el cuerpo como a usted no le guste mucho. Quizá va a tener los ojos bonitos, pero quizá no va a tener quizá otra cosa que quizá no le guste mucho. Por eso lo que es mirar y ver si puede sobrellevar. Luego entra la parte interna, que ahí es ya donde entra lo que estaban hablando ahorita, el comportamiento. Como decía Josías, una de las maneras de ver, de ver cómo es la persona, es ver cómo trata a sus padres. Fíjese mucho por ahí, eso funciona bastante, yo lo he leído en varios libros y dicen lo mismo acerca de cómo tratan a sus padres, así es que lo va a tratar a usted. No espere más de ahí, no espere menos de ahí, como tratan a sus padres, así lo van a tratar a usted.
eso del yugo, lo que tú dices, para las personas que quizás no saben lo que es un yugo era lo que le ponían a los bueyes, que lo ponían como una tabla, una madera aquí, como para que araran juntos. Entonces, en el yugo, por ejemplo, si había un buey que quería ir para un lado y el otro quería ir para otro lado, entonces no iban a estar de acuerdo, porque Ese en estaban, una área, pero ajá, había estaban otra área. unidos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el buey que tenía más fuerza vencía. Ya. Por ejemplo, en la otra área, sí como tú dices, que Pablo habla es, por ejemplo, en el yugo desigual. No, en el tamaño también de los yugos, porque a veces ponían un buey que era mucho más pequeño que el otro. Ajá, También estaba desequilibrado eso, sí, entonces no tenían la habilidad para arar bien. Esa es otra área, que es cuando lo aplicamos entonces al tema del que estamos hablando, que del noviazgo, ya ahí tú vas a explicar sí, esa parte. en ese caso, eh, mira, no lo había enfocado de esa manera, que pueden haber yugos también Por el siendo tamaño. cristianos, o sea, en el mismo ámbito Ah, ok. cristiano. Eh, Aquí Pablo, por ejemplo, se refiere principalmente al yugo cuando tú te juntas con una persona inconversa. Hay personas que le ha resultado, independientemente de, O sea, eh, tú dices diferente, tienen diferentes líneas y sí, lo han conocido en el mundo, comienzan a visitar la iglesia y ok. bueno, le ha funcionado, pero aquí la Biblia lo dice que no es No es lo recomendable. Porque dice que no hay ninguna comunión entre la luz y la tiniebla, entonces tampoco hay ningún vínculo entre una persona que esté en los caminos de Dios y una que esté apartada. Claro. Por ejemplo, yo tuve ese desafío, porque es un desafío, que gana, así como lo presentamos en ese ejemplo de los dos bueyes, gana el que esté más fuerte. O sea que Wow. si tú estás débil en la fe, y tú quieres como traer a esa persona porque te gusta a la iglesia y tú quieres conquistarla, pero tú quieres traerlas a tus aguas, es muy posible también que esa persona vaya a la iglesia, se convierta y todo. Y es muy posible que cuando ustedes se casen, esa persona siga su rumbo, su destino, porque ya logró su objetivo. Y chin a chin te ya. esté Entonces, jalando. sí, cuando vienen los hijos, ahí va a haber una división. Un hijo siempre va a elegir uno de los dos rumbos. Siempre uno elige a su padre cristiano o la madre que no es cristiana y siempre va a existir como esa división. Tú mismo vas a querer ir a la iglesia, tu pareja va a querer ir a la playa, a una discoteca. Entonces van a haber momentos que tú tienes que compartir con tu familia y tú tienes que agradarlo. Entonces lo mejor es como no caer en ese desafío, porque va a ser un desafío tú luchar con esa persona. Lo más recomendable y lo que Dios quiere es que nosotros la seleccionemos del mismo pueblo, Que o sea, sean hebreas. claro, hebrea de hebrea. A Dios le gusta, no le gusta mezclar su pueblo porque se pueden contaminar. Sí. Y en otro ámbito, una de las preguntas que yo me hacía era, ¿cómo puede un cristiano pedir amores a una sierva? Ay, ay, ay. Ay, Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería esa? Ustedes que han tenido más experiencia, sí. Hmm. Ustedes. ¿Cómo? Ustedes. Sí, porque Ah, mira. le digo a ustedes porque yo, por ejemplo, yo solamente tuve una mala experiencia con una que no era cristiana. Como dije, estaba tratando como de entrarla, pero luego el Señor me dio a entender de que uno no puede forzar. O sea, lo que Dios tiene para ti, si está alineada a su propósito, tú no puedes forzar a que haga lo que a ti te agrada. Porque en un momento esa persona eh, se va a sentir que no está en sus aguas y va a explotar. Entonces, digo por eso a ustedes, porque ya ustedes vienen de más tiempo que yo en el Evangelio. Bueno, en mi caso personal, yo te soy honesto. Yo cuando a mí me gusta una persona, yo lo que trato es de hacerla reír, como que las cosas fluyen normal. Yo, por ejemplo, en el caso de mi esposa,
yo la conocí, o sea, la había visto en Facebook y siempre veía que se veía bien. En una ocasión, yo ministrando con Jan, salíamos los domingos, nos tocó, ¿cómo dice? Evangelizar cerca de su casa y ella pasó. Ahí yo tenía mucho que no la veía y la vi. Y luego la vi en en el banco VHD que vino Héctor Delgado. Me acuerdo yo, ahí al lado donde estaba, o sea, donde está el banco VHD, al lado, ahí había un terreno donde yo creo que ¿Está La La Sirena? Sirena, sí, en La Sirena, ahí vino Héctor Delgado y ahí yo Héctor la el vi. Father. Antes era Héctor del Fare, sí. Héctor del Fade era conocido cuando estaba en el mundo. Ahora su nombre real es Héctor Héctor Delgado. Delgado. Ahí yo vi a la esposa mía, que en ese momento no éramos nada. Yo la vi Tírate y ahí conversamos normal. Y yo le pedí cuando eso se usaba Messenger mucho. Tú sabes, está Messenger, pero El Facebook. casi no se usaba WhatsApp. El WhatsApp yo creo que ni existía todavía. No, no. Y ahí, desde que yo llegué, o creo que fue al otro día, le escribí, estábamos chateando y la conversación terminó cuando yo le pregunté que si ella tenía novio y ella me dijo que sí. Hasta ahí llegó la conversación. Pasaron meses y no volví a saber de ella. Y luego me topo con ella en la universidad. Y literalmente yo la saludé muy bien. No tenía ningún interés, tú sabes, porque yo, los valores familiares siempre me han enseñado que si una persona tiene su novio, su novio, ya usted sabe que ahí no hay nada que buscar. Ya ese terreno hay que respetarlo. Claro. Entonces, cuando yo me veo con ella en la universidad, estábamos en receso, hablamos un poco normal y yo al final veo que ella sigue como ahí conmigo, como quería, como hasta que yo le pregunté y me llegó y yo dije, ¿y cómo sigue con tu pareja? Y ella me dijo que había terminado, que tuvieron un inconveniente. Oye, literalmente, Se abrió una que puerta. se me prendió el bombillito, la agarré por un brazo. Ahí mismo la agarré por el brazo. ¿Cómo? Ven, vamos a sentarnos aquí, vamos a hablar, ven. Le Wow. quité su WhatsApp. Dios mío. Y porque yo sentía, porque es como tú sientes cuando tú sientes vibra positiva, tú sientes como que la otra persona tú le atrae, uno se da cuenta. Y ahí, cuando ella me dijo eso, yo le dije, dame tu número para que hablemos. Y ahí empezamos a hablar normal. Nos veíamos ya más constante en la universidad. Y llegó un momento que yo le pedí que oráramos, que ella me gustaba, que Ese es el punto. ya, ahí es que llegamos al punto. O sea, Yo le dije que me gustaba y que me gustaría orar con ella para que Dios confirme. tú Y- sabes que yo me he dado cuenta que en la versión, por ejemplo, en el mundo, uno acostumbra a tú me gusta, yo te gusto y Dame amor. Y le damos fuimos. para allá. Como que es rápido y como que... Pero yo he notado que en el cristianismo, nosotros los cristianos, como la forma de tú decir, dame amores, es como vamos a orar. Vamos a orar. es verdad. Esa es como la técnica. Vamos Vamos a orar. Vamos a pedir la Y si ella te dice de que sí, vamos a orar, eso Significa que hay que posibilidad, ya hay como que tú le posibilidad. atraes. Sí. No, pero espérate, que hay siervas que te dicen vamos a orar y es para salir del paso. Nunca Dios le confirma. No ha pasado. A mí no me ha pasado. O que te dice de que manito, de que si te dice manito, Esos son los hay peores. problemas. No, hay mujeres que le dicen a personas que quieren orar con la pareja, con la muchacha. La muchacha le dice, bueno, manito, tienes que orar fuerte, ora fuerte, porque no hay nadie aquí. Pero lo mejor es que yo creo que sea sincero. Si hay una persona que a usted no le agrada, no le tire no le No sean tire así de maíz ni cosas, no le abra, porque yo digo, el sentimiento es algo muy, muy, muy profundo y a veces herimos mucho. Se puede herir a una persona muy fuerte, haciéndole creer, como tú sabes, ilusiones y cosas. Eso es muy, 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 muy delicado. Para mí, si a usted no le gusta una pareja, tanto usted varón como hembra, No le eche maíz. lo mejor es que usted le diga la verdad en su cara y porque es como dice la palabra,
Es mejor ser sincero y no estar hiriendo corazones. No vaya a hacer cosas que esa persona se ilusione mucho con usted y vaya a cometer, ya usted sabe. Sí. Lo mejor es poner la cosa clara de una vez. Bueno chicos, quise hacerles esta pequeña pausa porque este video, como durará seguramente 1 hora, lo hemos dividido en 2 partes. Esta semana habrán visto la primera parte de este video, pero la otra semana vendremos con una sorpresita, porque no será la segunda parte. La segunda parte la tendrán dentro de una semana, de la semana de arriba. Así que estén atentos porque si quieren saber cómo terminó este tema, que por cierto está bastante interesante, el saber la historia o con quién me casaré. Como nos contó Christopher, él se podría decir que él encontró un libro que le sirvió de guía, porque él usó los consejos que le dio el libro también, aparte de la guía del Espíritu Santo, que le confirmó. Pero bueno chicos, no me voy a enrollar mucho porque quiero que ustedes mismos veáis el episodio de la parte 2. Así que esto es todo por el episodio del día de hoy. Gracias a Jaime por permitirnos este espacio, a Carlos Mata y a Luis. Recuerden seguir nuestras redes sociales que estarán como siempre en la descripción de cada video. Pueden seguirnos ahí. Recuerden seguir los canales de los panelistas. Y también recuerden que sacamos videos todas las semanas y cuando no tiramos video es porque estamos preparando algo grande para ustedes con ayuda de Papá Dios. Así que estén listos porque a partir de esta semana ya nos volverán a ver como nos están viendo todas las semanas seguidas. Así que esto es Resistencia, el podcast. Chao, chao. Bajo el nombre de resistencia, lucharemos con verbo y ciencia. Fe cristiana